auditorio de Cadena TV que nos favorece con su preferencia y nos sintoniza en todo el país a través de nuestras redes sociales. Soy su amigo León Montesinos y les doy la bienvenida a esta emisión del Diván de la Utopía. En esta ocasión nos encontramos con Hengel López Barrios, quien presenta su libro Utopías Penitenciarias, obra en la que reseña sus experiencias compiladas a su paso como director del reclusorio Varonil Oriente, así como en el Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Oriente y subdirector de supervisión a centros. Hengel ha militado en la izquierda y ha sido secretario de organización en la Central Independiente de Obreros y Campesinos, la CIOAC José Dolores López, y también fue candidato al gobierno de Ecatepec en 2012. Hengel, agradecemos el tiempo que hoy nos dispensas y ¿te parece si entramos en materia? Con gusto, Leo, gracias. Hengel, ¿qué te lleva a escribir este libro, Utopías Penitenciarias? La primera persona que me habla de utopías a mí es mi padre, en aquellas famosas utopías que fueron muestra para nosotros, para ellos sobre todo, como algo muy difícil, pero no imposible. Nos hablaban de las utopías del socialismo, por ejemplo, ¿no? Eso lo comento a manera de, digamos, de origen. No obstante, a mí lo que me lleva a escribir este libro es mi paso por el sistema penitenciario, en donde yo considero que es indispensable el establecimiento de un nuevo orden penitenciario, jurídico, en un sistema, desde mi punto de vista, arcaico, muy atrasado ya, en donde proponemos cosas, desde mi punto de vista, que no se han propuesto en lo absoluto, pero sobre todo me lleva esto a la necesidad tan imperiosa de que este sistema, nosotros observamos que avanza sistemáticamente un sistema nuevo en este país, avanza en materia administrativa, en materia hacendaria y en muchos aspectos, y nosotros pensamos, ¿por qué no avanza también en temas de reclusorios? Desde mi punto de vista es indispensable. Este libro contiene una propuesta de lo que desde mi punto de vista debe ser el futuro del penitenciarismo, por eso hablo hasta de prisión abierta, pero también contiene, además de la propuesta, una serie de acontecimientos vividos dentro del sistema en mi paso por el mismo. Hengel, mencionabas a tu padre, quiero ilustrar un poquito al auditorio. Tu padre fue José Dolores López, él fue un dirigente campesino, de los hombres más honrados, de mayor trayectoria de lucha en el agrarismo de este país. Por eso Hengel hablaba precisamente de la utopía que tuvo su padre José Dolores López, Lolo López. Así es. Sí, Hengel, hablando de esta izquierda, ¿cómo fue que un líder de izquierda es designado a un cargo para el que pues parece no compaginar mucho con tu perfil de luchador social? ¿Cómo se dio este nombramiento? Bueno, primero decirte que mi padre, ciertamente José Dolores López Domínguez, fue miembro del Partido Comunista Mexicano, creó alguna organización en Fresnillo, Zacatecas, para ayuda a las comunidades agrarias. De ahí nos trasladó de Fresnillo a la ciudad, de aquí se dedicó a luchar desde el punto de vista como líder campesino, sindical, y llegó a ser diputado federal por el Partido Socialista Unificado de México. Y bueno, esa enseñanza desde mi punto de vista es la que nosotros venimos a traer hasta la fecha. Bueno, yo digo que a mí me nombran en un sistema penitenciario a partir de que, independientemente de que yo haya estado ligado a las asociaciones campesinas, se presentó una oportunidad en ese momento y justamente fue Alejandro Encinas quien me invitó a participar en el sistema penitenciario. Sí le dije con cierto temor, ¿verdad? ¿Y eso qué será? ¿No? Pero ya cuando uno está dentro, con toda franqueza, es verdaderamente enriquecedor el tema, y sobre todo le genera a uno la idea de que las cosas no sigan como han estado siempre. Entonces me invitan, participo,
Y ciertamente hay una gran diferencia entre ser parte de un sistema penitenciario completamente complicado, muy complicado, a dirigir una organización campesina. Yo la dirigí, la CIOAC, también en el Estado de México y como miembro también del Comité Nacional. Pero yo comento esto porque desde mi punto de vista es sumamente importante meterse a fondo a un sistema, no nada más a un sistema penitenciario, claro, sino a donde lo pongan a uno. Me parece que hay que meterse al fondo, porque si no, seguimos en las mismas condiciones, no se transforma en lo absoluto. Hay que meterse. Claro. Me imagino que descubres toda la corrupción, intereses creados y la serie de vicios que hay en los reclusorios. ¿Qué haces al respecto? ¿Pudiste cambiar algo de estos vicios tan arraigados? No es que no lo puede cambiar un director de un reclusorio. Esto yo sostengo en mi libro, que esto tiene que ver desde Presidencia de la República, Jefatura de Gobierno, en donde se determinen los lineamientos a seguir con una conducta, con una idea de sí transformar. Si quien está arriba no genera las condiciones para transformar, un director no puede transformar, ni el mismo director general de reclusorios, ni el mismo subsecretario en la actualidad. Si no hay una voluntad política, un juicio práctico de quien gobierna este país o quien gobierna la Ciudad de México, no se puede hacer mucho. Yo la verdad es que incursioné en algunas cosas, León, te lo digo honestamente. Cuando yo soy director del Anexo Oriente, yo comienzo a dar vueltas en el escritorio pensando, ¿qué voy a hacer? Porque realmente no sabía nada. Cuando sucede eso, yo me pongo a leer, estudiar, a revisar, me asomo por la ventana viendo a los internos, me observan también y digo, estoy en un lugar, me parece que estoy en un lugar equivocado, dije en ese momento, ¿no? Y de pronto dije, no estoy en el equivocado, estoy en el que debo de estar en este momento. Y entonces, a través del estudio, de la investigación, llegué hasta Marx y Engels en el tema del origen, del porqué de las cosas. Entonces dije, no, eso tiene que cambiar. Entonces, ¿qué hice, León? Te comento solamente un par de cosas que tuve que hacer al interior. El día 14 de febrero del 2007, nosotros generamos lo que se denominó el primer festival de la readaptación, así lo llamamos, aunque después hablaremos de lo que significa esto. No es correcto hablar de readaptación cuando un interno ni siquiera ha estado adaptado a la sociedad. Entonces, desde mi punto de vista es adaptación, pero bueno, así le denominamos. Y ese día hubo varios eventos. 2 días antes me propuse en el programa y le dije a la jefa de eventos culturales, inclúyame en el programa. ¿Qué va a hacer? Voy a cantar. ¿Y canta? Pues todos cantamos, pues, pero entonces, ¿de qué se trata? Bueno, de incluirme en el programa y de hacer una cosa distinta a la que nadie ha hecho, para irse interrelacionando con los familiares de los internos, con los mismos internos. ¿Para qué? Para ir generando esa conciencia distinta. Desde mi punto de vista era eso. Eso fue una situación interesante para mí. Por supuesto que hicimos muchas cosas más. Ya como director del Reclusorio Oriente, yo mismo actué en una obra de teatro. Hicimos infinidad de cosas, pero la obra de teatro era La Rebelión de los Colgados, aquella de Bruno Traven, en donde yo hice el papel principal del indígena Tzotzil, Cándido. Mucha prensa, y nosotros comenzamos a generar la inercia de que aquí se tienen que hacer cosas distintas. ¿Pudimos cambiar? No, León, no pudimos cambiar todo, pero nosotros dejamos una base, al menos en el Anexo Oriente, de decir, esto debe ser de esta manera, pero quien venga, desgraciadamente, a sustituirnos, no lo va a seguir haciendo. Entonces debe de quedar como un documento escrito que diga, esto hay que hacerlo siempre en estos reclusorios. También hay que cambiar, revisar unas leyes. Mira, los diputados, por ejemplo, se ponen a revisar leyes, pero no son penitenciaristas. Pues no tiene sentido esa revisión. La tiene que revisar un equipo de especialistas junto con los diputados. Hicimos esto y otras cosas, pero no es fácil cambiar el sistema. Sin embargo, aquí en el libro está la propuesta concreta de qué manera se pueden hacer varias cosas, no una. Yo lo llamo una solución integral, donde interviene, repito, jefe de gobierno hasta el último de los custodios.
Hengel, si me lo permites, vamos a nuestro primer corte. A nuestro auditorio le invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Regresamos. El mundo del trabajo en México se está transformando. Desde la entrada en vigor de la reforma laboral han sucedido cambios que impactan al ámbito salarial y a la democracia interna de los sindicatos, tanto del apartado A como del apartado B. Pero hay circunstancias y dinámicas que deben ser valoradas bajo la óptica de especialistas en la materia. Es por ello que en la barandilla laboral de Cananea TV, el abogado Pablo Franco le trae semana a semana su análisis sobre lo más relevante del acontecer laboral y sindical del país. Soy Angie Torres y le invito a seguirnos en nuestras redes sociales y enviar sus comentarios al correo que está apareciendo en pantalla, tvcananea@gmail.com, porque recuerde que aquí, en Cananea TV, la lucha sigue. Pues ya estamos de regreso en esta charla con Hengel López Barrios, autor del libro Utopías Penitenciarias, cuyo contenido será revelador en hechos que, aunque sucedieron ya hace algunos ayeres, siguen siendo vigentes en cuanto a situaciones de injusticias y corrupciones en los llamados centros de readaptación social de la Ciudad de México. Hengel, nos llama la atención precisamente lo que decías en el segmento pasado, que en tu libro dices no compartir los términos de readaptación o reinserción social. ¿Por qué esta situación? No los comparto porque el prefijo re es inadecuado, repito, porque un interno o una interna no pueden readaptarse si nunca han estado adaptados a la sociedad. Nosotros hablamos de gente que comete un delito, por ejemplo, de robo simple, ¿no? Aquello que los abogados llamamos el famélico, que es el robo por la necesidad. El pan, el medicamento para el hijo y acuerdo. Entonces decimos, hay mucha gente que no se encuentra adaptada a la sociedad y que está dentro. Desde ese punto de vista nosotros pensamos que no se puede readaptar. Por eso sostengo que el término no debe ser readaptación, sino adaptación. Ese es el motivo. Ok. Hengel, se dice que las cárceles están llenas de inocentes. ¿Compartes esta versión? Sí, por supuesto que la comparto. Lo viví dentro del reclusorio Oriente como director. El sistema penitenciario tenía en el año 2007, 8, 9, 10, alrededor de 43,000 internos. Fui y tengo en el libro un tema que tiene que ver con presunto culpable. Me puse a analizar el tema de presunto culpable y de otros. Y nosotros tenemos en el sistema ciertamente miles y miles de internos que no han sido sentenciados, pero que también muchos no son culpables. Tenemos un sistema de justicia caduco también. Por fortuna ya va a cambiar ese sistema judicial. A nosotros nos parece que tantos miles de internos en un sistema de esta naturaleza no deben de estar ahí por la razón de que el Poder Judicial no hace el trabajo que tiene que hacer. No nos parece adecuado para estos miles y miles de internos que ciertamente no han sido sentenciados y que están injustamente. No todos, pero sí hay miles de ellos injustamente encerrados. De lo sucedido a tu paso como funcionario en el área de reclusorios, Hengel, ¿cuál crees que haya sido el hecho que puso en peligro tu vida? Porque se habla de que las mafias al interior son poderosas y son un peligro latente. Al menos un par de veces, 3 veces, tuve 3 situaciones distintas. La primera fue saliendo de aquí de Insurgentes y Sullivan. Habían matado a un compañero del Partido Comunista, Jaime Perches, hace muchos años. Y entonces salíamos del velorio. Yo circulo sobre Sullivan para llegar a Insurgentes, para dar vuelta a la izquierda rumbo a mi domicilio. Yo observo un vehículo en ese momento y me siguieron hasta la Y cerca de mi casa. Fue una persecución bastante, digamos,
¿Tiene uno temor, León? Sí, por supuesto que sí, porque somos seres humanos, ¿no? Pero yo entendía que estaba dentro de un sistema en el que estábamos intentando cambiar las cosas, ¿no? Esa fue una primera, y la otra fue afuera de mi casa. También puso en peligro mi vida porque iban prácticamente a la ejecución, ¿no? ¿Supiste quiénes fueron los autores intelectuales de estos atentados? No, supongo, pero eso queda ahí. No, realmente no sé quién fue, pero tengo la suposición por lo que estuve intentando cambiar. En tu libro hablas de figuras como Carlos Ahumada, quien estuvo preso por exhibirse con el entonces secretario de gobierno René Bejarano, entregándole fajos de billetes. ¿Qué impresión te causó este personaje en lo personal? Es un hombre que tiene problemas en su interior. Yo platiqué con él un par de veces, la primera 10 minutos, la segunda 15 minutos. En la segunda me dijo que me habló de su hermano con ideas socialistas. Yo francamente lo estaba escuchando por atención, pero en realidad deduje inmediatamente que estaba intentando envolverme de alguna manera, porque inmediatamente me dijo que hablara yo con Alejandro Encinas para pedirle que lo sacara de ahí. Yo le dije, yo no puedo hacer eso, no me corresponde. Y me dice, ya molesto, me dijo, tú sí puedes hacerlo, él te mandó para acá, tú sí puedes hacerlo. Le dije, no, pues posiblemente me mandó para acá, pero esto le corresponde al director general y en todo caso le corresponde a un juzgado que te saque de aquí. Eso no es cosa del sistema penitenciario. Entonces, tienes que hablar con tu abogado para que hagan eso. Se molestó, por supuesto, y me dijo, son fregaderas que Andrés Manuel me tenga aquí encarcelado. Eso velo con el juzgado, ¿no? Eso, yo lo considero a Carlos Ahumada un hombre que tiene problemas, porque además escribió un libro que se llama Derecho de Réplica, en donde él dice, y Hegel Cortés me ofreció un trato y no lo acepté, algo así dice, ¿no? Entonces yo le digo, está equivocado, Hegel Cortés nunca ha estado en el sistema penitenciario. Hegel Cortés fue director del registro civil y Engels López está en el sistema penitenciario, que son dos nombres distintos, ¿no? Hegel y Engels. Hegel, se habla mucho de la cuestión de los privilegios al interior de los penales. Y se dice que pues muchas veces los directores tienen que ceder por lo que hablábamos hace unos momentos, porque meterse a veces con los capos, sobre todo de la droga, es algo peligroso. ¿Existen estos privilegios en los reclusorios? No hay que negarlo, León. No hay que negarlo. Lo existente no se debe de negar. Por eso es importante insistir en la propuesta que contiene el libro, en el sentido estricto de generar los signos de transformación necesarios para que las cosas cambien. Es evidente, sí, que hay ciertos privilegios, pero eso es un tema, repito, que tiene que ir cambiando, tiene que erradicarse de alguna manera, pero no puedo dejar de repetir que el asunto tiene que ver desde arriba hasta el último de los custodios. Cuando existe la voluntad política y el juicio práctico para eso, entonces podemos cambiar cosas. Si no existe, no se podrá. Yo entiendo hoy en día que la compañera jefa de gobierno, Carla Bogado, tiene en su existencia una trayectoria interesante, y yo sí creo que ella tenga la voluntad. De hecho, he escuchado comentarios en el sentido. Creo que tiene la voluntad, solo que alguien tiene que echar a andar ese programa en el sistema penitenciario, León. No necesariamente yo, pero tiene que haber servidores públicos que cambien las cosas, ¿no? Sí, me imagino que no ha de ser fácil, Engel, porque pues la verdad es que estos señores, como tú dices, te mandan a intimidar, te pueden matar, pero si hay una solución a esto, ¿se puede reformar esos autogobiernos mafiosos al interior de los penales? Míralo, sí se puede. Y aquí voy a entrar un poquito de detalle a la propuesta que traigo en el libro. A ver,
Yo recuerdo haber hecho una propuesta en el sistema penitenciario de reducción de internos, cuando había 43,000. Y la propuesta que yo traía es que se reducía al 50%. Entonces la gente, por supuesto, se pregunta, ¿cómo? A ver, número 1, internos por robo simple. En ese momento había cerca de, ¿qué te gusta? 8,000, 10,000 internos por robo simple, sin ser sentenciados. No tienen nada que hacer en las cárceles, León. ¡Nada! Entonces, ¿qué hacer con ellos? Yo llevé un convenio de colaboración con delegaciones en aquel entonces. Pongo el ejemplo de uno de ellos, Venustiano Carranza, me recibió, me dice, ¿qué traes? Traigo este convenio. Hay que firmarlo entre el sistema penitenciario y la delegación. ¿Para qué? Para que los 2 o 3 internos que compurgan hoy en día, que viven en la Venustiano Carranza, la delegación les ofrezca trabajo. La respuesta fue negativa. Primero me dijeron, no me genera votos. Después me dijeron, no, pues no les voy a dar derechos, plaza de base. No les des esa plaza. Dales de esas que llaman ustedes eventuales. No vas a perder porque si la semana que entra no viene, no le pagas. Entonces, ese es un intento incluso para evitar que el interno regrese a delinquir nuevamente por falta de oportunidades muchas veces. Entonces, ese era un tema. El otro tema se llama seguimiento postpenitenciario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo, cuando era director del anexo, hablaba con los internos y les decía, te falta un mes para salir, te voy a ir a visitar. Ah, sí, director. Bueno, salían, yo visité alrededor de unos 8 o 10 internos, cuando ya se habían ido, con una idea de darle un seguimiento postpenitenciario para ver qué estás haciendo. Porque el mismo interno, cuando llegas a su casa, te dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué viene? Te dije que iba a venir. Hay un seguimiento postpenitenciario por parte de un servidor público de nivel y aparte tiene que darle un seguimiento también un psicólogo, un trabajador social, porque eso no se hace. Ese es otro de los temas. Pero tenemos más, Leo, industria penitenciaria. Eso implica que haya empresas como Cooperativas Pascual que lleven trabajo remunerado a los internos. Eso es lo que implica. Otro, tenemos que hacer que los internos se ocupen. Nosotros sabemos que al interior de los reclusorios existen problemas graves, sí. Droga, sí. ¿Qué hacer con eso, León? ¿Se puede disminuir? Sí. Lo hicimos en el anexo oriente porque era un número reducido de internos. 350, el número nos permitió hacerlo. En el oriente con 12,500, no se puede. Pero tiene que iniciar un programa con todas estas características y otras que le van dando forma a una solución integral entre todos. Por eso digo yo, ¿se puede? Sí se puede. El problema, Leo, y lo concreto de esta manera, lo sintetizo de esta manera, 43,000 internos en el sistema penitenciario es una ganancia jugosa para los que dirigen. No vamos a equivocarnos tampoco en eso. Por eso cuando hablábamos de reducción de internos, no se nos hacía caso. Cuando tú reduces, ahora el anexo oriente debe tener 180 internos, 200 internos. Se te facilita más. Yo estoy proponiendo la construcción del reclusorio poniente, aunque me digan, es que otra vez sí, otro, para generar la geografía estructural de los reclusorios, porque hay familiares que decían, ya van hasta el sur, hasta el norte, hasta el oriente, que se genere eso y que se le metan a los reclusorios 2,000 internos. 3,000 internos, no más, porque eso te permite avanzar en este tipo de proyectos. De lo contrario, sigues con el hacinamiento, con el descontrol, con la corrupción y con todo ese tipo de cosas que no te permiten avanzar. Venga, si me permites, vamos a nuestro segundo corte. A nuestro auditorio lo invitamos a ver este mensaje que esperamos sea de su interés. Regresamos. Restaurante Río Deva. Cocina nacional e internacional. Disfrute además de su bar y selecta cava de vinos. Cada espacio, diseñado para esa cita especial o ese encuentro familiar o de amigos. Lo esperamos en Ignacio Ramírez 11, Colonia Tabacalera, a un costado del Monumento a la Revolución. Restaurante Río Deva. Mi muy querido camarada Engles López,
tengo que ofrecerte una disculpa porque no voy a poder acompañarte en la presentación de este buen libro, Utopías Penitenciarias, Prisión Abierta, que has escrito con mucha objetividad. Me da mucho gusto que te acompañe en esta presentación y en la presentación del libro nuestro muy querido Pepe Reveles, un gran conocedor del tema. Y me gusta mucho cómo va a ser el tema, no solamente desde una perspectiva de tu experiencia personal, sino de las expectativas que deben de tenerse para construir un verdadero sistema penitenciario que permita la reinserción. Creo que eres muy objetivo en todo el análisis de los problemas que enfrentaste, incluso las amenazas, las situaciones de riesgo, y de manera muy particular esa referencia que haces cuando dices que para que haya una verdadera reinserción social tiene que darse la posibilidad de que al salir las personas que estuvieron privadas de la libertad tengan condiciones de vivienda, de empleo, de un ingreso digno, de acceso a los servicios en general, porque si no, de poco o nada sirve que obtengan su libertad. Una libertad que muchas veces no la alcanzan porque no tuvieron recursos para comprar esta justicia que infamemente se implementa en el país. Y pensar bien que la posibilidad de una prisión abierta es una solución no solo a los problemas de sobrepoblación, sino también es una solución para permitir que no se rompan los lazos de los ciudadanos privados de la libertad con la sociedad, con su comunidad, con la familia, y que puedan tener actividades e ingresos. Ya estamos de regreso en nuestro último segmento de esta entrevista con Hengues López Barrios, que nos está presentando su libro Utopías Penitenciarias. Hengues, estábamos en el bloque pasado viendo que sí hay probables soluciones, pero por ahí también mencionas un personaje, Asael Ruiz, que fue de los que pues ya se hicieron viejos en los sistemas penitenciarios, sí, pero también son polémicos porque se habla de que son los promotores de corrupción. ¿Qué dices al respecto? Porque tú hablas de este personaje. Mira, yo no voy a aseverar algo, León. Para que nosotros podamos aseverar algo, necesitamos elementos concretos. Yo lo que te puedo decir es que Asael y yo, de alguna manera, no coincidimos en formas de llevar a cabo el sistema penitenciario. Lo platicamos muchas veces, no coincidimos. De hecho, una de las veces que coincidimos fue en el sentido de que el anexo Oriente, que tenía cerca de 450 internos, estaba muy mezclado con diversos tipos de internos. Y yo lo que propuse en una petición que hice fue: mándenme a este anexo, por favor. La petición fue a Asael, que nos mandaran internos que tuvieran el delito de robo simple, pero que no hubiera internos que tuvieran delitos como secuestro, delitos federales como la aportación. Todas estas cosas que desde nuestro punto de vista son un poco más complicadas de atender. Yo lo que pedía era que ahí llegaran internos con ese delito y que les faltara máximo 1 año y medio para compurgar, porque eso nos permitía a nosotros darles en la mañana acondicionamiento físico primero, comida caliente 3 veces al día, agua caliente, y eso nos permitía que el proyecto que traíamos inicial como piloto en ese momento funcionara. Y eso fue una de las cosas en las que sí coincidimos con Asael, porque nos auxilió en ese sentido. Lo otro, yo creo, León, sería un poco aventurado hablar sin los elementos que yo tuviera. Yo lo que sostengo es que tuvimos diferencias. Eso, y no somos los únicos que tuvimos diferencias. Sostengo que no coincidíamos en ciertas cosas. Lo revisó también Juan José García, el subsecretario, y nos dijo, pues, deben de coincidir ahí. Bueno, pues intentábamos, pero era muy complicado. A veces pienso yo, León, que también, como dije hace rato, que un director general como era Asael y un subsecretario como es ahora la subsecretaría tienen complicaciones de esta naturaleza si no hay una voluntad desde arriba. Yo no podría aseverar, te repito, que así era. Había comentarios, por supuesto, hay muchos comentarios, pero no quiero yo basarme en los comentarios. Quiero ser muy, muy concreto y sincero y decir, bueno, sí tuvimos diferencias. No
coincidíamos casi en nada, ¿no? Pero eso es otra cosa. Hegel, me llama la atención en tu libro que hablas de que el supuesto suicidio del llamado caníbal de la Guerrero, José Luis Calva Cepeda, acusado de comerse a sus novias, no fue tal, sino un asesinato. ¿En qué basas esta teoría? La baso en la ciencia, León. Al ratito en la presentación viene un médico legista con la necropsia del caníbal de la Guerrero, viene con todos los estudios científicos que demuestran que el caníbal de la Guerrero no se suicidó. Yo solamente dos cosas quiero plantear aquí. Número uno, ¿qué persona se suicida y primero se hace moretones en las espinillas? ¿Qué persona se suicida y primero se da un golpe en la nuca? ¿Qué persona se suicida y primero se da un golpe en la nariz? ¿Qué persona se suicida y se amarra las manos y se le ve la sangre aquí? ¿Qué persona se suicida en esas condiciones? La respuesta no tiene mucho que investigar. La respuesta es ninguna. Entonces, aquí a José Luis Calva lo asesinaron y se va a demostrar ahorita. La segunda cosa que yo quiero decir es casi el punto medular de la presentación del libro. Casi, o uno de ellos. Yo fui despedido del sistema penitenciario presuntamente porque no cuidé al caníbal de la Guerrero. Entonces, en aquel entonces, el secretario general de gobierno, José Ángel Ávila, dijo que simplemente había sido un asunto de pues que no se había cuidado bien y que era importante hacer esos cambios en ese momento porque era parte de una reformación del sistema penitenciario. Yo digo, eso es una mentira. Casi todos los días, casi o por semana hay 2 o 3 muertos en el sistema penitenciario y no se van los directores. Porque no se dan a conocer, solo se hace un informe ahí, ¿no? Ahora bien, a mí me dicen que me vaya del sistema penitenciario por este tema. Me pareció completamente injusto. Por eso, ante mi investigación, yo platiqué incluso con la persona que fue a ver el cadáver que estaba en periciales y que estaba todavía colgado. Él trabajaba en la Procuraduría, es periciales de la Procuraduría, yo lo conozco bien. Cuando lo encontré, nos saludamos, yo no sabía que él había ido, él no sabía que yo era el director antes. Y me dice, y platicando le dije, ¿tú fuiste así? ¿Tú levantaste el? Sí, yo. No te vi, le dije. ¿Y tú? Yo era el director. Ah, no te vi. Bueno, le dije, es una falsedad que este hombre se haya suicidado. Y tú lo sabes. Entonces se puso blanco y se levantó y se fue, por supuesto. Por eso ahora que vienen los compañeros y compañeras, sobre todo el médico legista, va a demostrar científicamente cómo es que el caníbal de la Guerrero no se suicidó, sino lo mataron. Entonces, cuando a una persona, cualquiera que ésta sea, servidor público de cualquier nivel, le dices, vete porque no cumpliste con tu trabajo, a mí me parece que es incorrecto. Por eso digo, no me regresen al sistema. Solo quiero que mi imagen se limpie, porque en aquel entonces medios de comunicación pagados también hablaron mucho de mí y del caníbal de la Guerrero. Casi te lincharon, recuerdo eso. Casi me lincharon. Entonces yo digo, bueno, en ese momento uno aguanta las cosas, uno dice, no es cierto, la sociedad piensa distinto, hay funcionarios que piensan distinto, hay funcionarios que dicen, bueno, sí, pues que tenga razón, pero digo con toda sinceridad, fue una injusticia cometida contra nosotros, y por eso es que ahora queremos demostrarle, no, repito, no para que nos reincorporen, pero sí para que nuestra imagen se limpie en el sentido estricto de que no tuvimos la culpa. Hegel, el nombre utopías penitenciarias pues parece tener una compaginación con las utopías que está impulsando la jefa de gobierno Clara Brugada. ¿Tiene algo que ver este sentido político, el nombre? Sí, voy a ser franco. Yo dije en un principio que el primero que me habló de utopías fue mi padre. Las utopías rumbo al socialismo. Luego paso por el sistema. Y luego llega Clara Brugada a la jefatura de gobierno. Pero antes de llegar a la jefatura genera las utopías en Iztapalapa. Espacios de reflexión interesantísimos que
que no se habían hecho. Por eso se llaman utopías, por lo complicado, pero no imposible. Entonces, cuando digo que voy a ser franco, digo, el libro iba a llamarse Un nuevo modelo de sistemas penitenciarios, pero cuando yo analizo, y yo ya sabía de las utopías desde mi padre, y luego las de Iztapalapa, y luego la jefa de gobierno las va a meter en la Ciudad de México, dije, este libro debe de llamarse Utopías Penitenciarias. ¿Le estás dando una guía, una orientación a la jefa de gobierno para cómo depurar los centros penitenciarios en la ciudad? Digamos que le hago una propuesta de lo que desde mi punto de vista debe ser el sistema penitenciario. Yo le entregué ahí el libro ya en mano, a cierta distancia pues, pero sí, cuando ella vio el nombre de Utopías Penitenciarias, por supuesto que le llamó la atención. Y me dijo, lo voy a leer, entonces lo traduzco como una idea de que, a ver, jefa, yo creo que esto es lo que pudiera hacer en el sistema, ¿no? Claro. Hengel, en síntesis, ¿qué buscas con la publicación de tu libro? Hace un momento comentaba yo que lo que busco es que mi imagen se limpie en un primer momento, que se limpie por la injusticia que se cometió contra mí en ese momento. La otra que yo busco es que haya un interés por parte del gobierno de la ciudad, y cualquiera que sea, por generar un programa piloto de esta naturaleza para que el sistema penitenciario, no solamente en la Ciudad de México, en el Estado y en el país, puedan transitar hacia un nuevo modelo. Yo insisto permanentemente en que el asunto del segundo piso, de la cuarta transformación, tiene matices, tiene avances, tiene retrocesos también, pero tiene cosas muy significativas que son aquellas que se han planteado y que están caminando. Yo digo, el sistema penitenciario también tiene que caminar, no tiene por qué estancarse, que no se permita que el sistema continúe en las mismas condiciones, porque si ahorita el sistema tiene alrededor de 30,000 internos, ya le redujeron alrededor de 10, 12, que continúe de esa manera para que se tenga la mayor posibilidad de aspirar a lo que planteo como segundo tema en el libro, que se llama prisión abierta. Pongo un ejemplo nada más. Finlandia, Noruega, allá en aquel lado, las poblaciones son muy, muy pequeñas, pero ahí hay prisión abierta. ¿Y qué quiere decir esto? Es un esquema que tiene que ver con no custodios, no rejas, no paredes, nada de eso. Allá en aquellos países se forman consejos integrados por familiares de la víctima, por el victimario, por familiares del victimario, por autoridades que analizan el comportamiento de quien cometió el delito en contra de la persona, y sobre todo llegan a un acuerdo de qué hacer, cómo hacerle para que una no lo vuelva a cometer, que otra se pueda resarcir el daño, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo sostengo que en aquellos países existe la prisión abierta, y digo que si nosotros en este país o en la Ciudad de México llevamos a cabo un modelo de esta naturaleza, podemos avanzar gradualmente hacia lo que denominamos prisión abierta, que no es, repito, más que el esquema sin muros, y que tiene que ver con algo, por supuesto, muy, muy avanzado, pero que entendamos que si reducimos la población, que si generamos el trabajo al interior, que si generamos seguimiento postpenitenciario, que si disminuimos esa población y damos que paguen ¿cómo se llaman? Lo que deben los internos, que no pagan porque por eso no pueden salir su fianza, que haya fundaciones como Telmes, Río Arronte y otras que paguen esas fianzas, que ya lo han hecho, y que salgan estos amigos a la calle a trabajar. Pero ¿van a trabajar así nada más, León? No, tienen que involucrarse las otras autoridades, como las delegaciones, municipios, todos tienen que involucrarse, si no vamos a seguir en el mismo esquema y esto no va a avanzar. Pues, auditorios, esto fue todo por hoy aquí en el Diván de la Utopía. Soy su amigo León Montesinos y les recuerdo que aquí en Canaima TV la lucha sigue.